La flauta subcontrabaja, rompiendo las barreras de lo imposible. Conexión entre instrumento e intérprete, ser humano-máquina. Todos los artefactos que ha construido la humanidad son extensiones del cuerpo físico, según el sociólogo McLuhan. La evolución de los instrumentos musicales analógicos se enmarca en un campo relativamente conservador. Para luthieres y fabricantes, cualquier modificación arrastra cargas de gran importancia. La hipoteca de la tradición, las técnicas históricas y el estudio basado en un sistema de datos escasos. Es decir, elementos que se repiten una y otra vez y con los que se pretende depurar y perfeccionar un lenguaje ya de por sí anacrónicos. La aparición de nuevos instrumentos define un interés por el hecho experimental, que va más allá de la rutina y abre la puerta a un campo inexplorado. Podemos decir que nos transporta de una realidad constatada y posible a supuestos acaso imposibles. Se trata de un atrevimiento u osadía generado por la creatividad y la creencia en que determinados eventos pueden ocurrir. Es el caso de la flauta subcontrabaja de Christian Jaeger, un luthier alemán, fabricante de flautas, que imaginó la posibilidad de crear una flauta con proporciones inéditas hasta el momento. Ya nos presenta Pierre Berthaud en su libro La flauta toda una familia de flautas traveseras en diferentes tonalidades, para las que se han escrito diversas obras en un momento en el que la experimentación y la creatividad disponían de una energía y un posicionamiento verdaderamente importantes, que a mi parecer no existe en estos momentos. De aquí surge la idea de construir un instrumento cada vez más grave y con recursos que se alejan del objeto original, la flauta travesera moderna de Boehm. Términos y condiciones. Usted acepta. En las familias de la cuerda o instrumentos de metal se limita la ejecución e interpretación a uno de ellos, a pesar de que las técnicas son básicamente las mismas. Únicamente cambian las proporciones, ¿o no? Mi experiencia y debates con compañeros intérpretes apuntan a lo contrario. No es habitual e incluso parece una insensatez arriesgarse a perder unas escrupulosas condiciones aptas para el desarrollo de una ejecución inmaculada, contenida dentro de unos parámetros milimétricos y absolutamente fijados para un proyecto determinado. Esto justificaría el pensamiento de datos escasos del que hablaba al principio de esta disertación. No siempre ocurre de esta forma. Tradicionalmente, los intérpretes de las familias de viento-madera hemos aceptado los términos y condiciones a la hora de relacionarnos con todas las variaciones de la misma familia, desarrollando unas capacidades de flexibilidad física y mental que nos abren caminos verdaderamente extraordinarios. También es cierto que hay posicionamientos dentro de estas familias más rígidos que excluyen o intentan minimizar una serie de riesgos en los mismos términos que los instrumentistas de cuerda o viento-metal, aunque en estos casos pueden acechar otros peligros, como el hecho de enquistarse en propuestas cíclicas. Personalmente no es mi caso. A lo largo de mi carrera, la posibilidad de ampliar el espectro frecuencial me ha ofrecido la ventaja de descubrir numerosos repertorios creados para encarnar identidades y discursos diferentes. El flautín, la flauta en do y la flauta en sol van inevitablemente de la mano en los estudios reglados enfocados a la interpretación del repertorio clásico y sinfónico. Del mismo modo, el oboe y el corno inglés, la familia de los saxofones y la de clarinetes disponen de toda una gama de afinaciones y por lo tanto de alturas e identidades. Más allá de estos grupos estándar de instrumentos, como ya hemos apuntado, existen expresiones más extremas, como son los casos del clarinete contrabajo, la flauta contrabaja, subcontrabaja, subcontrabaja o el saxofón contrabajo. Características propias del instrumento y su influencia para la interpretación. Proporciones, tesitura, mecanismo y respuesta sonora. La simbiosis ser humano-máquina en estos casos trasciende de la relación tradicional u ordinaria y se impone como objetivo un trato lo más flexible y natural posible. Digo natural porque es evidente el sobreesfuerzo que ha de ponerse en juego ante dimensiones y envergaduras semejantes. Para haceros una idea objetiva del asunto, debemos tener en cuenta que la flauta subcontrabaja en sol, con un tamaño de tubo de 4 metros de longitud y 5 centímetros de diámetro, es 2 octavas más grave que la flauta en sol de Boehm, es decir, 2 octavas y media más grave que la flauta en do contralto, podemos decir la flauta común. Eso significa que para una ejecución equivalente, pero desarrollada con nuestra gran flauta, deberíamos tener una boca, unos pulmones y las capacidades de uso 4 veces y media más grandes que lo habitual. Efectivamente, ni es necesario ni es posible. Se trata de desarrollar aptitudes y técnicas adecuadas para el desarrollo expresivo.
a partir del conocimiento exhaustivo de las posibilidades de este, como en los casos de las familias de la cuerda o del viento metal. La diferencia es que los flautistas nos entrenamos para un instrumento relativamente pequeño, o muy pequeño en el caso del flautín. Nuestra respiración está ejercitada para un fin muy concreto, contando con que nuestra columna de aire se rompe en el bisel y la mitad de este no entra dentro del tubo. Esto es un inconveniente añadido que define de forma definitiva la relación con este instrumento. Poco aire para tanto tubo. El resultado ante esta situación, en un primer instante, pasa por conformarse con un volumen mínimo, la respiración constante y agónica, y la inclusión de un sistema de amplificación prácticamente adherido. Podríamos decir que aquí termina nuestro análisis sobre la experiencia de comprarse una flauta contrabaja o subcontrabaja. Pero en nuestro caso no es este. Estamos dispuestos a seguir experimentando sobre qué significa la ejecución e interpretación con un instrumento de estas proporciones. Antes de continuar explicando nuestra experiencia, tengo que reconocer que durante algunos años, antes de incorporar amplificación, esta fue mi forma de relacionarme con la flauta subcontrabaja. Y he de confesar que mi frustración llegó a límites insanos. El año que adquirí la flauta subcontrabaja, estaba preparando mi debut como solista de repertorio contemporáneo con obras como Debra, de Cristóbal Hafter, la secuencia número 1 de Luciano Berio o Density 21.5 de Edgar Valls, entre otras. Estas obras requieren de una energía literalmente inhumana. Sí, digo bien, inhumana porque la provisión de aire para determinados pasajes trasciende del ordinario, por tres razones: la altura frecuencial, los matices y la duración de los pasajes. Además, la resistencia de la embocadura y flexibilidad de esta han de estar en un altísimo rango, por lo que la ejecución técnica de estas piezas requiere de un estudio y entrenamiento muy concienzudo y focalizado. La transposición de mi trabajo con la flauta en do a la flauta subcontrabaja se veía claramente mermado y el resultado era un sonido exiguo y mi declive físico debido a la hiperoxia. Realmente una experiencia extraordinaria pero inútil para los fines que buscaba. Fueron muchos años de empeño hasta que decidí que no podía comparar un instrumento con otro y que eran instrumentos diferentes con otros recursos y que debía aceptar la idiosincrasia de mi gran compañera. El impacto visual no estaba acorde con su resultado sonoro, como pasa con otros instrumentos grandes, y su voz era muy limitada. Así, decidí que un sistema de amplificación era absolutamente imprescindible. Me acordé de la guitarra o el bajo eléctricos y el volumen de su sonido y pensé, este es mi instrumento pseudoeléctrico y tengo que aprobar su naturaleza. A partir de aquí, mi relación y trabajo con mi superflauta cambió de manera positiva. Desarrollé toda una personalidad basada en recursos que venían de la amplificación. La percusión afinada, a partir de los golpes de llaves, resonancias, multifónicos y acordes, y acoples controlados, además de un largo etcétera de técnicas con las que construir discursos infinitos, trabajando con otros compositores e improvisando.
Me enfoqué en la evolución de este lenguaje y consolidé una personalidad muy marcada. Prácticamente no tocaba otro tipo de flauta que no fuese la subcontrabaja o la flauta prónomo, un modelo de mi invención. El vínculo con la flauta gigante, que así la llamo, empezó a fortalecerse y mi relación con la expresión sonora y la música derivó en una suerte de convenio en el que yo presentía las necesidades de este artefacto y le ayudaba a manifestarse. No me empeñaba en amaestrar al instrumento, pero tenía que proporcionarle los recursos con los que él podía encarnarse en forma de música o arte sonoro. De repente, mis circunstancias profesionales cambiaron y asumí la plaza de solista y jefe de cuerda en la Banda Sinfónica de Madrid. Una responsabilidad interesante que empezó a ocupar mi tiempo y estructuró mi trabajo de una forma diametralmente opuesta. Técnicas propias de estudio. La responsabilidad de interpretar un determinado tipo de repertorio obliga a desarrollar un estudio y entrenamiento enfocado a este objetivo. La interpretación de la música sinfónica mantiene unos parámetros de una gran tradición y cuya evolución o cambio requieren de mucho valor y delicadeza. De la misma manera, para la interpretación de cualquier otro repertorio, es necesario conocer el contexto social, histórico e incluso desarrollar una actitud crítica ante el proceso creativo. Esto es lo más importante a la hora de identificarse como un buen profesional, puesto que pocas veces se tiene el don de la genialidad o la ciencia infusa. El conocimiento científico u objetivo sobre la partitura, la obra y el instrumento es un fantástico aval para el mejor desarrollo expresivo. Así llegamos al encuentro con la flauta subcontrabaja y sus generosas proporciones. Básicamente tenemos una flauta travesera tipo boy, pero obviamente no es lo mismo, como hemos dejado claro desde el principio. Si algo condiciona la diferencia de tamaño, esto es la respiración y la capacidad de explotarla. Rompiendo la barrera de la respiración. Tras más de 3 décadas habiendo estrenado, grabado e improvisado junto a la flauta subcontrabaja, sobre todo música y sonidos de nuestra contemporaneidad, me vi en la circunstancia de hacer un paréntesis en el contacto con la música contemporánea, para profundizar en otro tipo de proyecto. La separación de la flauta gigante no me convencía y no la veía como una opción, y decidí construir un nuevo espacio creativo junto a ella. Mi nuevo proyecto sería el estudio e interpretación de un nuevo repertorio, algo que me ayudase a mantenerme cerca de los dos polos que transitaban, la flauta subcontrabaja y la música sinfónica y clásica. Me sumergiría en la obra de Bach para cello solo, la suite número 2 en re menor.
cuenta era el cambio de afinación, puesto que la subcontrabaja está en sol y la obra original en do. No fue una decisión trivial, puesto que los cambios de tesitura afectan de manera muy importante a la ejecución. Debemos tener en cuenta que el modelo de Jagger es un pionero, ya con muchos años, y su fabricación cuenta con algunas inexactitudes que no favorecen la fluidez en la ejecución. Más allá de esto, es el instrumento con el que cuento y que mejor conozco. Pues bien, decidí mantener la tonalidad original desde la ejecución, que resulta ser una cuarta justa por debajo de esta. Esta decisión me ofrece la posibilidad de mantener los extremos de las tesituras y las proporciones armónicas. Otro punto al que debí atender fue la construcción de nuevas digitaciones, por dos cuestiones de naturaleza diferente. Por un lado, el objetivo de la interpretación fluida, ya que el mecanismo es muy grande y pesado y da lugar a ruidos que se amplifican debido al tamaño y diámetro del tubo. Por otro lado, la mejor afinación en la octava más aguda, algo que tiene que equilibrarse con la homogeneidad tímbrica. Por último, el gran reto fue el trabajo enfocado al entrenamiento y perfeccionamiento de la respiración. Nada podría ser posible si la respiración me abandonaba, si no había un material suficiente para construir un sonido o una frase. En este momento también tuve que aceptar que nunca pudiera llegar a las cuotas respecto a la respiración marcadas por la interpretación en una flauta común. Así que me decidí a observar a los intérpretes de grandes instrumentos de viento, tubistas, trombonistas, etc. Miré vídeos, hablé y pregunté a algunos de ellos y adopté algunas de sus técnicas y trucos. También compré un montón de aparatos que se usan para potenciar la respiración en sus respectivos instrumentos. De esta manera llegó el día en que se produjo lo que di a llamar la ruptura de la barrera de la respiración. Todo cambió en ese momento y comprendí que se había producido un match a tres. El hombre, la máquina y la obra, en cualquier orden. El hombre podría mirar a la obra de manera sencilla, porque no había barreras, y la máquina era una extensión de la voluntad del intérprete. Por último, la obra empezó a encarnarse y a tener una identidad propia, lejos de lastres técnicos y tecnológicos. En conclusión, la aparición de instrumentos musicales con dimensiones excepcionales, como el caso de la flauta subcontrabaja, supone un reto en la fabricación, vinculado al potencial poder creativo de los instrumentistas que se acercan a ellos. La flauta subcontrabaja como instrumento extraordinario es una máquina con unas necesidades muy concretas que han de tratarse de manera específica. No es una buena idea mismo valorar el trabajo que supone la aproximación a este tipo de instrumentos desde un enfoque tradicional. Queda patente, tras la disertación, que el resultado musical es el fruto de una actitud experimental, a pesar de que la obra sea barroca y el lenguaje tradicional. Y esta postura es imprescindible en un campo de acción enfocado a la creación. El enfoque organológico hacia una flauta travesera nos dice que es un tubo abierto que sonará si se excitan las partículas que permanecen dentro. El resto es una aventura que queda en manos de valientes fabricantes e intérpretes intrépidos.